Hola, a ver, cuando uno mira un mapa del mundo, es muy fácil pensar que siempre fue así, ¿no? Con esos países, esas fronteras que parecen talladas en piedra. Pero la verdad es que el mapa político es algo que está vivo, que no para de cambiar. Hoy vamos a meternos de lleno en cómo dos gigantescas olas de cambio lo redibujaron por completo, y todo en menos de lo que dura una vida. Y para que nos hagamos una idea de la escala, vale la pena hacerse esta pregunta. ¿Cuánto puede realmente cambiar el mapa en lo que vive una persona? La respuesta, en serio, es impresionante. Y es justo lo que vamos a desglosar aquí. Así empezó la transformación del mundo tal y como lo conocemos. Bueno, arranquemos por el principio. Viajemos a 1945, justo al final de la Segunda Guerra Mundial. El mapa se veía completamente distinto. Enormes partes de África y Asia no eran países independientes, sino que estaban bajo el control de los grandes imperios coloniales europeos. Había muchos, pero muchos menos países que ahora. Y ahora, ¡pum!, demos un salto al presente. Este es el mapa actual. La diferencia es brutal, ¿verdad? Es como una explosión de nuevos países, sobre todo en África y Asia, y hasta fronteras completamente nuevas en el corazón de Europa. La gran pregunta es, ¿cómo pasamos de un mapa al otro? Ok, entramos en materia. Lo primero que hay que entender es esto. Los mapas no son estáticos, para nada. Las fronteras se mueven, los países se dividen, nacen otros nuevos. Y en la historia reciente hubo dos momentos clave que le metieron el acelerador a fondo a este proceso, de una forma que nunca se había visto. Y vamos a ver el primero ya mismo. Esta primera gran sacudida al mapa mundial empezó justo después de 1945. Fue la que conocemos como la Era de la Independencia, ese momento en que los viejos imperios coloniales empezaron a desmoronarse. La palabra clave para entender todo esto es descolonización. Suena complicado, pero en el fondo es simple. Fue el proceso por el que decenas y decenas de naciones en Asia y África se sacudieron el dominio europeo y se convirtieron, por fin, en países soberanos. Y lo más increíble de todo es la velocidad. Miren esta línea de tiempo. La mayor parte de este cambio gigantesco que creó docenas de países nuevos ocurrió en menos de 20 años, o sea, entre 1945 y 1962. En términos históricos, eso no es nada, es un parpadeo. Entonces, ¿qué fue lo que encendió la mecha? Pues fue como una tormenta perfecta. Por un lado, las potencias europeas estaban en el suelo económicamente destruidas por la guerra. Y al mismo tiempo, dentro de las colonias, empezaron a surgir movimientos nacionalistas con una fuerza tremenda, muchas veces inspirados en las propias ideas europeas, y encima con el apoyo de las recién creadas Naciones Unidas. Pero ojo, no todos siguieron el mismo camino. Las estrategias fueron súper diferentes. Hubo casos como Indochina y Argelia que se pelearon en guerras muy sangrientas. Otros, como la India de Gandhi, que usaron la resistencia pacífica, la desobediencia civil. Y en gran parte de África subsahariana, la independencia se consiguió más por la vía de la negociación política. Muy bien, esa fue la primera gran sacudida. Ahora avancemos unas décadas para encontrarnos con la segunda ola de cambio, una que redibujó el mapa de Europa y de Asia Central. Estamos hablando ni más ni menos del derrumbe de un gigante, la Unión Soviética. Para entender este colapso, tenemos que ir a los años 80. La Unión Soviética, una de las dos superpotencias del mundo, por fuera parecía un coloso, pero por dentro, las cosas no iban nada bien. La economía estaba estancada y el sistema político era súper rígido, autoritario. Y en eso, en 1985, aparece en escena Mikhail Gorbachev y llega con un plan para, en teoría, salvar el barco. La primera parte de su plan se llamó Perestroika, que significa algo así como reestructuración. Era un intento de meterle mano a la economía para que reviviera, con un poco más de apertura y menos control del Estado. Pero la economía no era lo único. La otra pata del plan era la Glasnost, que se traduce como apertura o transparencia. La idea era democratizar un poco la vida política, permitir una libertad de expresión que no se veía en décadas. Pensaban que con más transparencia el sistema se iba a fortalecer.
Pero aquí es donde la historia se pone irónica. Resulta que las mismas reformas que debían rescatar a la Unión Soviética fueron las que le dieron el empujón final al abismo, porque la Glasnost abrió una puerta que llevaba mucho tiempo cerrada, y por ahí salieron todos los sentimientos nacionalistas de las distintas repúblicas que habían estado reprimidos. La gente empezó a pedir su propia soberanía. Y el resultado final es este número, 15. En 1991, el gigante soviético se fracturó. De un solo país, de repente surgieron 15 naciones nuevas e independientes. Un cambio geopolítico a una escala masiva que ocurrió, otra vez, en un abrir y cerrar de ojos. Pero la cosa no terminó ahí. El colapso de la Unión Soviética fue como quitar la pieza clave de un Jenga. Toda la estructura que había en Europa del Este empezó a tambalearse, desatando un efecto dominó que cambió el mapa por completo. Todo pasó rapidísimo. En el 89 cae el muro de Berlín, el gran símbolo del fin de una era. Al año siguiente, Alemania se reunifica. Pero como vamos a ver ahora, no todas las transiciones fueron tan pacíficas. Para entenderlo, miremos dos casos que son la noche y el día. Por un lado, Checoslovaquia. Ahí tuvieron lo que se llamó el divorcio de terciopelo, una separación diplomática, pacífica, que dio lugar a dos nuevos países. Pero por el otro lado, estaba Yugoslavia. Y ahí la historia fue una verdadera pesadilla que terminó en una guerra terrible. Esta frase del material original lo resume de una forma muy cruda. La lucha por crear nuevos países y por definir fronteras desató una violencia tremenda, con sangrientas limpiezas étnicas. Fue una década de una brutalidad que dejó cicatrices que la verdad todavía nos cierran. Y todo esto, estas dos grandes olas de cambio, nos llevan a una sola conclusión, que es bastante clara. La historia no se detuvo en 1991. El mapa del mundo, en realidad, nunca está terminado. Sigue en construcción. Es que las mismas fuerzas que movieron todo en el siglo XX siguen ahí, activas. El nacionalismo, el deseo de autodeterminación, la inestabilidad, todo eso sigue presente. Así que pensar que el mapa que tenemos hoy es el final del cuento, pues no. Entonces, ¿dónde hay que poner el ojo? Bueno, hay varios puntos calientes. Pensemos en África, con muchas de esas fronteras que se dibujaron con regla y escuadra en un despacho en Europa y que todavía hoy generan conflictos. O miremos al Caribe y a Oceanía, donde todavía hay territorios que, quizás algún día, busquen su propio camino. Y con esto llegamos al final. La reflexión que queda flotando es potente, ¿no? Si en los últimos 80 años el mundo se dio vuelta de esta manera, ¿cómo se verá en los próximos 80? Una cosa segura, el mapa del mundo va a seguir contándonos nuevas historias. Siempre lo hace. Gracias por acompañarnos en este recorrido.